la Casa de Gobierno, está hablando el jefe de gabinete Marcos Peña. Podemos decir que se han cumplido los objetivos para este año 2017 en materia económica. Centralmente el dato más importante para nosotros es que la economía argentina volvió a crecer, tal como hablábamos hace un año y que muchos tenían genuinas dudas. Veníamos saliendo de un año de recesión y no solo que la economía argentina está creciendo, sino que está creciendo de forma sustentable, de forma sana, de forma que nos permite ratificar, como después vamos a ver en las presentaciones los que me acompañan hoy, que vamos a tener otro año de crecimiento el año próximo y que podemos augurar un sendero de crecimiento para los próximos años, cosa que era central para este gobierno, que tenía como objetivo en el primer año en materia económica evitar una gran crisis económica, entendiendo que todas las variables nos indicaban que podíamos estar frente a una situación similar a otros de los quiebres fuertes que ha tenido la economía argentina. Y este desafío de salir de un populismo económico y de un populismo político, institucional, sin traumas, sin crisis, tenía como política central, digamos, en ese primer año, salir de corregir la economía sin una gran crisis, protegiendo a los sectores más vulnerables, y un segundo año que empiece a mostrar crecimiento, y eso es lo que este año ya estamos pudiendo confirmar. En segundo lugar, teníamos un gran desafío en materia fiscal, que, como ustedes recuerdan, hace poquito tiempo el presidente enmarcó en su presentación sobre los consensos básicos, justo pasada la elección, que la Argentina necesitaba encontrar un consenso básico sobre la cuestión fiscal, entendiendo que no podemos vivir permanentemente en déficit, que tenemos que tener equilibrio para de esa forma no depender de la deuda, no depender del ahorro de otros países. Y para eso se generó un trabajo de diálogo y de construcción de consensos, centralmente con los gobernadores y después con el Congreso, que culminó ayer de forma muy positiva, con la sanción de 8 leyes que van a ayudar a consolidar este proceso de reducción del déficit, de ordenamiento de las cuentas públicas, nacionales, provinciales, municipales, para ir logrando unas cuentas públicas saludables que permiten también, en ese sentido, avanzar con el otro gran objetivo que tenía que ver con la cuestión de la inflación. Pero en primer lugar, yo lo que quisiera también en nombre de nuestro gobierno es agradecer a los senadores y a los diputados que han mostrado la capacidad de construir estos consensos, que han hecho sus aportes, sus mejoras, tanto obviamente del interbloque Cambiemos como de los distintos bloques opositores, que han mostrado responsabilidad y vocación de que el país salga adelante, independientemente si están o no en el gobierno. Y en eso, cuando recordamos hace 2 semanas lo que estábamos hablando en este mismo salón, es muy importante celebrarlo, celebrar la cultura del acuerdo, del diálogo, de la democracia, de la institucionalidad, de la paz, que pese a las distintas turbulencias que hemos tenido en el proceso, han consolidado este sendero que es muy importante y que incluye también no solo la baja del déficit, sino también la baja de los impuestos. La reforma tributaria es una reforma que claramente va a ayudar en ese sentido a aliviar la carga tributaria, pero sobre todo también ayudar a fortalecer la creación de empleo, que como estamos viendo en estos días, se sigue fortaleciendo la recuperación del empleo en la Argentina, que era otra de las variables centrales para nosotros. El segundo punto, que tenía que ver con los consensos básicos, que tiene que ver con lo productivo, laboral. Hay algunas leyes que ya tienen media sanción, como la de financiamiento productivo, defensa de la competencia, otras que tienen un grado de consenso importante, porque son realmente muy beneficiosas, creemos, para los trabajadores y para la creación de trabajo, como es la reforma laboral consensuada con la CGT. Todo ese paquete de leyes esperamos poder tratarlas también en el marco del diálogo en las sesiones extraordinarias de febrero, y creemos que van a ser un muy buen complemento a esto que hemos avanzado ahora. En materia de inflación,
También ha sido un año muy importante, como ahora también Federico va a poder detallar, porque hemos consolidado un sendero de baja de la inflación y queremos destacar y reconfirmar la decisión política de este gobierno de trabajar para eliminar la inflación de la economía argentina. Creemos que la inflación es el impuesto a los pobres, es el impuesto más perverso que puede haber, distorsiona toda la ecuación económica y seguiremos trabajando como un objetivo central, como lo hemos venido haciendo en estos 2 años, para trabajar para una economía argentina sin inflación. Por último, para después dejarlos aquí a los colegas y al presidente del Banco Central, quiero destacar también algo que para nosotros es muy importante. Ustedes nos habrán escuchado mucho hablar de esto, que es la fortaleza del equipo en el trabajo de todo este año y estos 2 años de gobierno. Realmente sentimos y queremos transmitirle a los argentinos la tranquilidad enorme de tener un equipo económico que tiene una combinación poco frecuente en nuestra historia, de excelentes profesionales, de excelentes personas y de una misma visión de hacia dónde queremos ir y sobre todo también una misma visión de cómo trabajar, que es esta idea de trabajar en equipo, entendiendo que cada uno hace su aporte, que cada uno aporta justamente una perspectiva, una responsabilidad, pero siempre bajo la conducción de nuestro presidente, la idea de trabajar juntos en equipo para lograr los resultados que hemos planteado en la sociedad. Y en ese sentido también ha sido un año excelente de trabajo y creemos que para los próximos años, ya introduciendo el motivo central de esta conferencia, además de este balance, terminando una etapa, que son estos 2 primeros años, donde, como les decía, teníamos que evitar una crisis y empezar a crecer y empezar a marcar el sendero de previsibilidad de este crecimiento en la Argentina. Podemos recalibrar algunas cuestiones que no transforman el sentido, ni la orientación, ni el foco de los objetivos de nuestra política económica, que centralmente es, como lo ha dicho siempre nuestro presidente, combatir la pobreza, reducir la desigualdad y lograr un país más justo y con un crecimiento sostenible para todos. Así que de eso vamos a hablar ahora y después, obviamente, como siempre, contestaremos las preguntas del caso. Muchas gracias. ¿Está prendido? ¿Se escucha, no? Bueno, muy buenos días a todos. En línea con lo que mencionaba Marcos, tal vez el principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar 1 año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. El motivo del cambio obedece a que, habiendo transcurrido ya 2 años desde el anuncio de las metas anteriores, recordemos que fueron anunciadas en enero de 2016, en el medio del lanzamiento de un programa económico muy comprensivo, con mucho cambio de precios relativos y con mucha incertidumbre y volatilidad. Hoy tenemos una visibilidad mucho más clara de en dónde están los precios, cuál es nuestra política fiscal, cuál es nuestra política monetaria, y entonces nos sentimos mucho más seguros en términos de las metas de inflación a las que podemos comprometernos. En ese sentido, queremos ratificar que el objetivo de la política macroeconómica tiene
como un componente fundamental equilibrar las cuentas públicas y, junto con ello, derrotar a la inflación. Con lo cual el compromiso del 15% para este año para nosotros es crucial. Pensamos que el combate a la inflación es imprescindible para seguir bajando la pobreza en la Argentina, para erradicar el impuesto inflacionario que afecta a los que menos tienen y para que podamos tener más inversión de más calidad, porque con inflación es muy difícil la planificación a largo plazo. Entonces, ratificamos nuestro compromiso antiinflacionario y cuando estamos corriendo los objetivos un año, simplemente estamos tomando nota de que hoy tenemos más información que la que teníamos en enero de 2016, pero redoblamos los esfuerzos para alcanzar las metas planeadas. Las metas de inflación son una herramienta imprescindible de todo programa económico y la modificación de las mismas debe ocurrir muy de vez en cuando. Es decir, uno tendría que tener como objetivo no modificarlas. En este caso, tomamos la decisión de hacerlo simplemente porque en el punto de partida no contábamos con la información que tenemos hoy, pero a partir de ahora vamos a trabajar con estas metas y vamos a trabajar muy duro para alcanzarlas. Vamos a ratificar también nuestras metas fiscales para los años 2018 y 2019, que eran de un déficit primario de 3,2% y de 2,2% para el 18 y el 19 respectivamente, y agregamos también la meta para el año 2020, que es de un déficit primario de 1,2% del PBI. Debo mencionar, antes de continuar, y luego sobre esto se va a explayar tanto el ministro de Finanzas como el presidente del Banco Central, que junto con la modificación de las metas de inflación estamos haciendo cambios muy importantes en términos del régimen monetario de la Argentina, en lo que hace al financiamiento monetario desde el Banco Central al Tesoro, hecho sobre el cual se van a explayar tanto el ministro Caputo como Federico Sturzenegger, pero creemos que eso complementa y refuerza nuestro compromiso en la lucha antiinflacionaria. Hemos cumplido la meta que teníamos establecida para este año de déficit fiscal. Dentro de unos días vamos a estar publicando nuestro resultado para este año. Nuestra meta para este año, que era un déficit primario de 4,2%, va a haber sido sobrecumplida. Recordemos que a comienzos de año existía mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de cumplir con esta meta, dado que no contábamos con los recursos extraordinarios del proceso de exteriorización de activos, recursos que ingresaron casi en su totalidad en diciembre del 2016. Este año, si bien ingresaron recursos por 0,2 del PBI, el grueso de los recursos, 1 punto del PBI, había entrado el año pasado, con lo cual la reducción del déficit desde los niveles del año pasado hasta este, sin contar con esos recursos extraordinarios, nos obligó a una importante contención del gasto público, tal como vamos a ver más adelante. Pero déjenme quedar un minuto acá. Con estos números de déficit primario y con nuestra proyección de intereses, vamos a converger en el año 2020 a un nivel de déficit de 1,2 y a un déficit financiero, es decir, después de intereses, de 3,2% del producto, que junto con el crecimiento de la economía que esperamos va a estabilizar el nivel de deuda PBI a partir de ese año, tal como les va a contar también Luis en un rato. El esfuerzo fiscal que hemos hecho este año es importante. Ustedes pueden apreciar que el gasto público de la Administración Pública Nacional en 2017 ha bajado 1,1 puntos del producto, hecho que no se había verificado en esta magnitud nunca en la Argentina, excepto en situaciones de crisis, con licuaciones, con inflación, pero no había ocurrido en un año en que la economía creciera y bajando la inflación. Y si además le agregásemos el consolidado con provincias, la baja en el gasto público en relación al PBI alcanza el 1,8 puntos del producto, como vamos a ver más adelante. Esta baja en el gasto público en relación al producto nos ha permitido también bajar la presión tributaria.
La presión tributaria en la Argentina, que hoy se sitúa en 30,4%, compara con 32% en el año 2015, es decir que hemos bajado impuestos por 1,6 puntos del producto y a su vez hemos bajado el déficit fiscal. La clave aquí es que a partir del año 2016 el gasto primario en términos reales está bajando. Ha bajado 1% en 2016 y ha bajado 3,4% en 2017. De vuelta, cifras que nunca se habían visto en la Argentina, excepto en situaciones de crisis. Y lo hemos hecho comportándonos responsablemente, trabajando con mucha responsabilidad, aún en un año electoral, cosa que no se veía en la Argentina también en el pasado. Entonces, producto de una mejora en la eficiencia del gasto público, producto de la continuidad del proceso de reducción de subsidios, hemos logrado lograr una baja real del gasto primario que pensamos que se va a sostener en el año 2018, tal cual está proyectado en nuestro presupuesto aprobado ayer por el Congreso de la Nación. Y luego, en cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal, vamos a mantener el crecimiento del gasto primario en términos reales en cero, de manera tal de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que también se ha aprobado en el Congreso en estos días. De esta manera, el gasto consolidado, nación-provincias, que había hecho un pico de 42,2% en el año 2015, este año cae a 40,4%, es decir, ya ha bajado 1,8 puntos del producto. Y cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal y creciendo entre 3 y 3,5% en los próximos años, vamos a llegar a un nivel de gasto público en relación al producto de entre 22 y 23 puntos porcentuales en el año 2023. Habiendo llegado a ese punto, la Argentina va a haber eliminado su déficit fiscal y buena parte de sus impuestos distorsivos, tal como hemos acordado en el pacto fiscal que hemos firmado con las provincias. Con lo cual estamos en camino no solo de eliminar el déficit fiscal, sino también de eliminar los impuestos distorsivos que hoy dificultan la tarea de nuestro sector privado y que nos va a permitir entonces volver a tener un país pujante, competitivo en materia exportadora. La Argentina, con este escenario macroeconómico, con esta situación fiscal, con una deuda pública que es sostenible, con un país que es solvente, cumpliendo sus metas de inflación, embarcado con mucha responsabilidad en su política antiinflacionaria, va a crecer al 3,5% por lo menos durante los próximos años. Y eso es crucial para cumplir con el objetivo que se ha planteado este gobierno, que es bajar la pobreza. Crecer con baja inflación es lo que nos va a permitir cumplir el objetivo del gobierno y llegar a cifras de pobreza muchísimo más bajas que las que recibimos y así empezar a tener un país mucho más justo y próspero. Finalmente, déjenme decir que estamos cerrando el año 2017 creciendo con una baja en la inflación, con una reducción en el déficit primario, con una reducción en el gasto primario en términos de producto y en términos reales, y con una baja en la presión tributaria. Todo esto junto a la vez, bueno, se ha verificado muy pocas veces en el pasado en la economía argentina, pero es algo que vamos a mantener por los próximos años. En los años pares, en los años impares, llueve o truene, la política macroeconómica va a seguir enfocada en crecer, en bajar la inflación y así derrotar la pobreza. Así que le voy a hacer ahora la palabra a Toto. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Buenos días a todos. Bueno, como mencionó ya Marcos, derrotar la inflación es un objetivo primordial y como también dijo Nicolás, para ello estamos decididos a redoblar esfuerzos y en ese sentido entonces vamos a continuar y vamos a profundizar la reducción del financiamiento del Banco Central hacia la tesorería, llevándola a 140.000 millones de pesos en el 2018 o su equivalente en porcentaje de producto 1.1 y a 70.000 millones de pesos en el 2019 o 0,5 puntos de producto.
A partir del 2020 la vamos a normalizar como cualquier país, llevándolo a nivel de señoriaje, como explicará después Federico. Pero para ponerlo en perspectiva, en los últimos 2 años de la administración anterior, en promedio, este financiamiento llegó a ser 5 puntos del producto. Es decir, que para el 2018 la vamos a estar reduciendo un 80%, para el 2019 un 90% y, como dije antes, para el 2020 va a estar normalizada, y creemos que esto va a ser de una ayuda importante para el Banco Central, que por supuesto es el que más le preocupa y lo ocupa el reducir la inflación. Con estos nuevos números, entonces, el programa financiero para el 2018 y el 2019 queda de la siguiente manera. Vamos a estar financiando un déficit de 3,2 de producto, que son aproximadamente 20.000 millones de dólares, unos intereses de 2,1 de producto, que suman otros 13.400 millones de dólares, lo que da un déficit financiero de aproximadamente 33.900 millones de dólares, que si le neteamos el financiamiento que acabo de formular del Banco Central, llegamos a unas necesidades de financiamiento de aproximadamente 30.000 millones de dólares. En la cuenta ahí hay que agregarle otros 3.500 millones que ya tenemos considerados de vencimientos con provincias que sabemos que no se van a renovar, y entonces las necesidades de financiamiento para el 2018 van a estar en el entorno a los 30.000 millones de dólares, y para el 2019 en el entorno a los 26.000 millones de dólares. Vamos a tener menores necesidades, dado que vamos a tener un menor déficit de 1 punto, pero también vamos a tener todavía un menor financiamiento del Banco Central. Y así llegamos entonces a esos 26.000 millones para el 2019. Por supuesto, como siempre, vamos a tratar de ir aumentando cada vez más el nivel de financiamiento en lo que es el mercado interno y, en lo posible, también en moneda nacional, para ir eliminando o reduciendo la dependencia externa de este financiamiento. La pregunta obligada siempre es, bueno, dado esta convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal, ¿cómo queda el famoso tema de la sostenibilidad de la deuda, ¿no? Como ya hemos dicho muchas veces, lo primero que hay que remarcar es que este endeudamiento, si bien es transitorio, es perfectamente sostenible. Hoy tenemos un nivel de deuda sobre producto que vamos a terminar el año alrededor de 28,5 puntos de deuda sobre producto. Esto es muy bajo, esto es bajo con respecto a los países emergentes, es bajo con respecto a los países desarrollados, es bajo con respecto a los países de nuestra región. Es decir, que hoy esta es la situación actual. ¿Dónde vamos a llegar una vez alcanzado el equilibrio fiscal? ¿Cuándo se va a estabilizar este ratio de deuda sobre producto, que es como se mide? Se va a estabilizar entre los años 2020 y 2021. Va a crecer los próximos 2 años y medio, de los niveles actuales del 28,5 a niveles cercanos al 37. Se va a estabilizar en esos niveles entre el año 2020 y 2021 y va a ir descendiendo entonces a partir del año 2021. También me gustaría remarcar la calidad de este financiamiento y, por qué no decirlo, también del déficit. Hoy estamos pudiendo llevar este camino gradual hacia el equilibrio porque hemos logrado reducir nuestra tasa de financiamiento de manera realmente sustancial, abrupta. Hemos logrado reducir el diferencial de tasas que hoy paga Argentina con respecto a lo que pagan vecinos nuestros, otros países de la región que han crecido y han hecho las cosas bien por los últimos 10, 15, 20 años. Hemos reducido ese diferencial también en un 80%. Hoy nos separan apenas 200 puntos básicos
de diferencial de tasa de países como Perú o Colombia. Diferencial que también, para ponerlo en perspectiva, supo ser más de 1000 puntos básicos la década pasada. Entonces esto es muy importante de remarcar, porque hoy estamos financiándonos a las tasas más bajas de nuestra historia. También, incluso si las comparamos, aunque por circunstancias diferentes, con las tasas de los años 90, donde también Argentina se financiaba a niveles de 11, 12 y medio, y ni contar de la década pasada, donde, como todos saben, hemos llegado a pagarle 15% a Venezuela. Hoy nuestro promedio de financiamiento en dólares durante el 2017 fue levemente inferior al 4,5%. Lo digo de vuelta, levemente inferior al 4,5%. Entonces, esto es, entre otras cosas, lo que nos permite haber elegido este sendero. Y también es importante remarcar a dónde está yendo esta plata, o sea, la calidad del déficit. Este financiamiento esencialmente está yendo a mayor asistencia social y, sobre todo, a obras de infraestructura. La peor herencia, siempre digo que hemos recibido, es que hemos recibido un país descapitalizado, absolutamente descapitalizado. Y es una obligación, como siempre dice el presidente, y es un objetivo primordial de este gobierno, invertir en infraestructura. Entonces lo que estamos haciendo es aprovechar este escenario de bajas tasas y de que hemos logrado reducir el riesgo país a los niveles más bajos para invertir en infraestructura, para invertir en trenes, en autopistas, en hospitales, agua y saneamiento, en todas las cosas que le van a mejorar la calidad de vida a todos los ciudadanos del país. Esta inversión en infraestructura en el presupuesto representa algo más de 2 puntos del producto. Pero además de eso le estamos agregando, ya tenemos algo más de 61 proyectos y por algo más también de 30.000 millones de dólares que vamos a estar invirtiendo también en infraestructura en los próximos 3 años y medio a través del programa de participación público-privada, que también se va a concentrar en transporte, en energía, en salud, en vivienda. Se va a sentir mucho esto en la economía en los próximos años. Entonces, hoy sabemos a dónde está yendo la plata. Hoy no solo hemos logrado reducir el déficit a partir del año 2018 a prácticamente la mitad de lo que lo hemos heredado, sino que además hoy uno puede salir a la calle y ver esa plata, ¿no? Hoy, lamentablemente, nos estamos enterando por la justicia a dónde iba ese déficit en la década pasada, pero hoy claramente es algo que está pasando en todo el país y podemos ver que cada vez que nosotros nos financiamos en el mercado o a través del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Andina de Finanzas, esa plata está yendo esencialmente a financiar inversión, a financiar obras de infraestructura que, como dije, le van a cambiar en los próximos años la calidad de vida a todos los ciudadanos argentinos. Así que, como siempre dice el presidente, no tengan duda que estamos yendo por el camino correcto y que cada año vamos a estar mejor. Bueno, muchas gracias. Se escucha. Antes que nada, un agradecimiento acá a mis colegas que me invitaron a cruzarme de la Conquista 266 para compartir este fin de año y las proyecciones para los próximos años, con lo cual me voy a focalizar inicialmente sobre cómo ha sido el 2017 para nosotros y después la perspectiva hacia adelante. Y quiero arrancar con este gráfico. Este gráfico muestra la evolución de la inflación durante los últimos años, de lo que llamamos la inflación núcleo. La inflación núcleo es la inflación, algunos dicen es la inflación que el Banco Central más controla porque excluye el movimiento de los precios regulados, excluye el movimiento de los precios estacionales que tienen mucha volatilidad, y entonces en muchos países del mundo se usa como un mecanismo claro de cómo evoluciona el proceso de desinflación. Y cuando uno mira este gráfico es bastante sorprendente porque, claro, muestra un proceso de desinflación muy consolidado y muy sostenido. Por supuesto que es un proceso que en algunos momentos opera más rápido, en algunos momentos opera un poquito más despacio, pero claro, la dirección es totalmente incuestionable, incontrastable, de un proceso muy consolidado que básicamente nos lleva en noviembre del 2017 una inflación del 21,2% interanual.
Debo decir que también es un proceso que se ha dado en un contexto de crecimiento económico bastante significativo, con lo cual me parece como que tiene un doble mérito ese proceso de desinflación. En esta placa voy un poquito a mirar este mismo número de una manera un poquito diferente, que es ver a qué ritmo viene evolucionando esa inflación núcleo, porque el primero era la inflación interanual, es decir, cómo está la inflación núcleo respecto a un año atrás. La otra línea que se presenta acá, que es la azul más clarita, es básicamente la velocidad de crucero de esa inflación núcleo. ¿A qué velocidad está avanzando la inflación núcleo en este momento? Que en este caso está medido como el promedio de los últimos 3 meses en valores anualizados. Entonces, como lo que vemos es que el año pasado tuvimos una fuerte desaceleración, después de alguna manera se estabilizó, y en este año, sobre todo en la segunda mitad del año, se ha producido una baja muy pronunciada en la velocidad del ritmo al cual está avanzando esa inflación núcleo, que hoy se ubica en valores cercanos al 18%. Es decir, que claro, todavía no lo vemos en la interanual porque claro, eso mira la evolución de todo el año, pero en la punta el proceso de desinflación sigue no solo consolidado, sino de alguna manera muy bien e incluso mejorando. En la placa siguiente nos da una perspectiva ya yendo hacia un poquito atrás. En realidad, esta es la inflación núcleo desde que hay datos de la inflación núcleo. Porque ustedes saben que en un momento perdimos nuestras estadísticas de inflación. En el año 2012 la ciudad de Buenos Aires volvió a generar estimaciones creíbles de la inflación. Y básicamente acá lo que hemos hecho es una serie de esa inflación núcleo desde por allá septiembre del 2012, que fue cuando se volvió a generar este valor, hasta la actualidad. Y lo que vemos es que en este momento la inflación núcleo está en el valor más bajo de la serie. Y en particular lo que nos permite es distinguir, por ejemplo, dónde está la inflación núcleo en este momento, por ejemplo, con el año 2014-2015, que era un momento en el cual la inflación tenía de alguna manera o llevaba, digamos, la ayuda de acumular desequilibrios, como el congelamiento de tarifas, básicamente el cepo cambiario, congelamientos de precios, y que de alguna manera fueron todos elementos que en lo inflacionario, elementos de la herencia recibida, que de alguna manera hubo que, de alguna manera similar, resolver y lidiar con ellos, ¿no? Y ahí lo que vemos es que en esos momentos la inflación núcleo claramente estaba en el orden del 2% mensual, y hoy estamos significativamente por debajo de esos valores. Así que en este sentido creo que es muy importante distinguir la evolución de estas variables para ver que el proceso de desinflación es realmente muy sólido. Por supuesto que nuestros objetivos de inflación no están planteados en términos de la inflación núcleo, están planteados en términos de la inflación general. Por ejemplo, si yo tomara el mes de noviembre, que estamos con una inflación interanual del 22,4, muestra una baja de casi 19 puntos respecto a la inflación interanual que teníamos en noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, creo que por eso el jefe de gabinete, Nicolás y Luis, remarcaron el punto que el 2017 nosotros lo vemos como un año exitoso en términos de desinflación. Entendemos, por supuesto, que no se llegó a las metas propuestas, pero realmente es un proceso de desinflación muy significativo. Por supuesto, nosotros la política monetaria la calibramos en función de los objetivos que tenemos. Es decir, que nosotros en este momento nos confrontábamos con una inflación que termina el año en estos valores por encima del 20%, con la necesidad de llegar a una inflación que termina el año siguiente en 10%, y eso obviamente generaba una política monetaria que era conducente al cumplimiento de ese objetivo, que era el mandato que nosotros teníamos. Obviamente el cambio de la meta que se planteó permite recalibrar esa política monetaria, porque ahora tendrá que estar orientada al cumplimiento de una meta del 15% y no del 10%. Esto es relativamente obvio, y esa recalibración en términos de tiempo, en forma y en cantidad será algo que el Banco Central irá decidiendo en función de un sinnúmero de parámetros y decisiones con las cuales el Banco Central permanentemente y constantemente toma sus decisiones. Déjenme mostrar, esto sería de alguna manera la trayectoria que uno podría tener presentada o prevista en función del cumplimiento de las metas anteriores, y este sería el planteo propuesto, que en realidad, como bien dijo Nicolás, lo que hace es posponer un año ese 5%, y entonces genera dos metas intermedias del 15 y el 10, son como postas intermedias en torno del objetivo del 5%, que es nuestro objetivo central y que es el punto al cual queremos llegar.
Un punto que sí creo que fue una lección de este año, y la verdad que debiéramos decirlo, nosotros este año hicimos una meta del 12-17, en una economía con tantos años de inflación y en un proceso de desinflación, ese 12-17 se transformó en 17. Es decir, como que toda la economía y las expectativas se coordinaron sobre el tope, y por eso en este caso se ha elegido no poner una banda, sino poner un número concreto para que haya una precisión exacta sobre qué es lo que pretende el gobierno, qué es lo que pretende el Banco Central, a dónde va a estar apuntando, y que creo que nos va a servir y va a ser mucho más efectivo en términos de coordinación de expectativas, que es obviamente lo que las metas de inflación pretenden. Bueno, paso a la siguiente, que para nosotros es muy, muy importante, les diría casi el aspecto central de lo que me gustaría comunicar aquí hoy, que es que para el Banco Central poder cumplir con sus metas necesita la ayuda del Ejecutivo. Y la ayuda del Ejecutivo que necesita el Central, dicho de una manera muy sencilla, es que el Ejecutivo no le pida plata. Si uno se retrotrae al 2014-2015, esto ya lo anticipó Luis, el Banco Central le estaba transfiriendo al Ejecutivo el equivalente, ahí lo vemos, del 5,3 y 4,4 puntos del PIB. Eran transferencias realmente muy masivas que hacía el Banco Central al Ejecutivo. Esto fue obviamente lo primero que nosotros cambiamos. Nosotros ya en el año 2016 nos comprometimos una transferencia de 160.000 millones, que en primer momento fue recibida con cierto escepticismo, pero que se cumplió exactamente a rajatabla, y eso ya implicaba ese primer año bajar ese financiamiento a 2 puntos del PBI, y en este año lo bajamos a 1,5 puntos del PBI, y por supuesto esto es una coordinación porque el programa de convergencia fiscal era gradual, entonces obviamente requería una convergencia gradual en estas transferencias. Ya habíamos acordado, tanto con Nico como con Luis, las transferencias de 140.000 para el año que viene, que es 1.1, esto era lo que ya era sabido. Entonces lo que se agrega es, en este momento, que creo que ellos tienen una mejor visión sobre lo que es la perspectiva fiscal, cómo siguen estas transferencias en los años siguientes. Debo confesar que cuando Nico llegó hace un año, charlamos este tema, porque Nico tenía y decía, mira, tenemos que reforzar la credibilidad del proceso de desinflación reduciendo las transferencias. Lo discutimos en ese momento, lo trabajamos bastante. Al final Nicolás me dijo, vamos a tener que esperar hasta que el sendero fiscal esté bien definido, eso va a ser a fin de año, y bueno, agradezco mucho que hayamos podido terminar de cerrar ese debate y ese objetivo común de la manera realmente muy positiva para el Banco Central, como lo estamos anunciando hoy. Que básicamente lo que se agrega es 2019, ese número pasa de 140.000 a 70.000, es decir, que se baja 0,5 puntos del PIB, y a partir del año 2020, lo anticipaba Luis, es lo que llama una regla de señoriaje, que básicamente lo que va a transferir el Banco Central al Ejecutivo, y esta ya es una regla permanente, porque es permanente porque a partir de ese momento la meta de inflación es permanente, que es 5%, que es básicamente el crecimiento económico multiplicado por la base. Discúlpenme si por ahí un poquito más técnico, pero es básicamente lo único que le podría transferir el Banco Central al Ejecutivo es si hay un aumento real de la demanda de dinero por crecimiento económico, entonces le puede transferir eso. Esto quiere decir, en concreto, que a partir del año 2020 la inflación deja de ser una fuente de financiamiento para el gobierno en la Argentina. Deja de ser la inflación una fuente de financiamiento. Este es un cambio institucional profundísimo. Cuando muchos países hacen esto con cambios legislativos, cambiando la Carta Orgánica del Banco Central, imponiéndose reglas muy estrictas de financiamiento, nosotros acá estamos usando el autodisciplinamiento. Es decir, creemos tanto en esto que sin hacer ese cambio institucional decimos, esto es lo que queremos y vamos a trabajar de esta manera, y lo comunicamos en algo que en todo este tema de las transferencias hemos cumplido a rajatabla todo lo que hemos dicho desde el primer día. O sea que para el Banco Central esto realmente sí despeja extraordinariamente el horizonte, sí define el nivel de transferencias de una manera que es consistente con justamente ese objetivo de inflación del 5% que buscamos en 2020. O sea, que del lado nuestro esto realmente es el punto, me parece casi institucional y de organización del esquema económico, diría, muy, muy central. Termino con dos temas muy cortitos sobre crédito y tipo de cambio. Si me permite el jefe de gabinete, yo a la lista de éxitos del 2017, o las cosas positivas que mencionó Nicolás, agregaría una, que es el crédito. La verdad que lo que ha ocurrido con el crédito en Argentina en el año 2017 es realmente muy extraordinario.
yo creo que es la muestra más visible de los beneficios de bajar la inflación. Porque bajar la inflación es lo que da certidumbre, lo que le da certidumbre a las entidades financieras para que esos excedentes de liquidez los quieran prestar, y certidumbre al tomador de crédito para que se anime, por ejemplo, a tomar un crédito hipotecario a 30 años. Entonces, esa certidumbre. Entonces, hoy llegamos, por ejemplo, a noviembre de este año con todos los indicadores de crédito con crecimientos muy significativos. Hipotecarios creciendo al 100%, personales y prendarios creciendo entre el 60 y el 70%, el crédito a empresas creciendo más del 50%, son valores nominales que hay que contrastar con esa inflación del 22% que habíamos dicho. Un crecimiento integral de la masa crediticia de más del 20%, al cual estamos con lo que estamos terminando el año, que me parece que es un elemento de muchísima, es realmente para celebrar, y creo que es uno de los grandes éxitos que hemos tenido en el año 2017. Este gráfico que está acá muestra hipotecarios. Acá lo he mostrado desde el 2007 para que veamos un poquito dónde estábamos con esto. La verdad que hace muchísimos años que el mercado hipotecario en Argentina no despegaba, y hemos hecho un cambio tan trascendental que en este momento está creciendo al 8% real mensual. Por eso llegamos, repito, a fin de año con un crecimiento del 100%, y me parece que el proceso de desinflación es lo que está detrás de esto, y por eso para nosotros es tan central. Pero lo quería agregar como un elemento, me parece importante para el cierre del año. Termino con tipo de cambio, que me parece que también es importante. Nosotros, una piedra angular del programa económico de este gobierno es la posibilidad de tener un tipo de cambio flotante. Un tipo de cambio flotante permite a la economía amortiguar los shocks que le vienen de afuera. Doy un ejemplo muy sencillo. Si pasa algo en Brasil y la moneda brasileña se deprecia, nosotros necesitamos que el peso argentino se deprecie. ¿Para qué? Para proteger a nuestros productores, para de alguna manera generar una amortiguación sobre ese shock externo que se produce. Y yo creo que los beneficios del tipo de cambio flotante Argentina ya los está viviendo, porque cuando uno mira el proceso de crecimiento de Argentina durante el 2017 ha sido bastante parejo. Ha sido bastante, pero los shocks externos siguen estando. Entonces, justamente estos movimientos, estas fluctuaciones del tipo de cambio han permitido amortiguar eso, protegiendo la actividad productiva real de Argentina y permitiendo ese crecimiento sostenible y sustentable del que se hablaba. Esto es el tipo de cambio real multilateral. Este es el tipo de cambio relativo a los precios locales, en este caso mostrado desde junio del año 2016. Quizás lo sorprendente de este gráfico es lo plano. Es decir, lo estable que está. Ustedes ven, por supuesto, que esto tiene fluctuaciones. Hay momentos en que la línea baja, eso quiere decir que las monedas externas se van moviendo menos que los precios domésticos. Hay momentos en que sube, el valor de las monedas externas sube más rápido que los precios domésticos. Pero fíjense que esto está como en un contexto muy estable, muy controlado, donde va buscando su equilibrio. Ese equilibrio va cambiando en función de las cosas que van ocurriendo, repito, en términos de shocks externos, y también incluso para mantener el balance interno. Si la Argentina puede tener un proceso de crecimiento que si genera un desequilibrio entre importaciones e exportaciones, ahí inmediatamente empieza a actuar el tipo de cambio, haciendo que esas dos cosas se equilibren, ¿no? Así que me parece que esto es bastante central, mostrar que este es un proceso que realmente muestra una estabilidad que es bastante sorprendente, pero que es real y que la hemos visto durante el último año. Y termino simplemente con la última, que es también mostrar esta estabilidad que se las mostraba en la placa anterior respecto de junio del año 2016. Acá la muestro desde el momento de la unificación del mercado cambiario y la salida del cepo, para ver cómo estamos respecto a ese momento. Siempre estoy hablando del tipo de cambio relativo a los precios, no sería como esa medida que a veces usamos de competitividad o que se usa con ese sentido. Hoy Argentina tiene un tipo de cambio que está un 23% más competitivo, podríamos decirlo, que previo a la salida del cepo. Esa es la línea azul oscura. Y la línea verde es con Brasil, puntualmente, que es un socio comercial para nosotros muy importante. Estamos un 42% más competitivos de lo que estábamos previo a la salida del cepo. Y esos números se han mantenido relativamente estables con esas fluctuaciones, ¿no? Esas fluctuaciones creo que son parte del sistema a la cual nos tenemos que acostumbrar. Creo que con el tiempo la gente se va a dar cuenta que eso sube, que eso baja, y eso también es un elemento, un incentivo para finalmente lograr aquello que todos queremos, que es la desdolarización de la economía argentina,
Argentina, que los argentinos se dan cuenta que viven en Argentina, compran en Argentina, cobran en Argentina y que tendrían que pensar en pesos, y eso se va a lograr a partir de que este tipo de cambio pueda tener este juego que es muy bueno para la macroeconomía a su vez. Así que con eso yo cerraría mi presentación y no sé cómo sigue. Muchas gracias, Federico, y pasamos a las preguntas. Buenos días, Lucila Trujillo, AC5N. Preguntarles por qué este cambio de último momento, teniendo en cuenta de que si uno tiene un proyecto, un camino marcado y decide modificarlo, es que hubo una piedra que entorpeció ese recorrido. Preguntar cuál fue la piedra, qué autocrítica se hace desde el gobierno para modificar esa meta inflacionaria y por otra parte saber qué repercusión va a tener esto en el bolsillo de cualquier trabajador. Sabemos que los alquileres, los precios, las tarifas han aumentado en este último año, no hay que ser economista para darse cuenta en el 2018 si eso va a continuar y el bolsillo va a seguir viéndose afectado. Gracias. Gracias. Mira, yo te diría primero ratificar lo que dije al principio. El camino es el mismo, ratificamos el camino, ratificamos los objetivos. Estamos muy contentos con los logros que se han cumplido en este año y estos 2 años, no por parte del gobierno, sino por parte de los argentinos que han logrado encauzar una economía que estaba en una situación de colapso potencial y yendo a un rumbo de crecimiento sostenible. Y creo que lo central también en los objetivos particulares, como hemos visto recién en materia de inflación, que está claro que todavía existe y es algo que queremos eliminar en la Argentina y vamos rumbo a eso, pero se ha cumplido el objetivo de ir reduciendo la inflación y eso es lo más importante, ¿no? Y de la misma manera que dijimos en la campaña que lo peor ya había pasado, lo podemos ratificar hoy eso claramente. Y de la misma manera que decíamos también que hoy poder decir la verdad y poder tener indicadores oficiales que justamente no mienten, que marcan el rumbo donde estamos, nos permite en todo caso poder hacer estas recalibraciones que de vuelta no... Estamos escuchando en vivo la conferencia de prensa del jefe de gabinete, el titular del Banco Central de la República Argentina y también los ministros de Economía y Finanzas allí en vivo desde Casa de Gobierno, a donde ya regresamos. Bueno, finalmente confirmando que ahora para el gobierno la inflación anual de 2018 será de 15%, 2019 10%, 2020 5%, recién ahí se alcanzaría la meta fijada del 5%. Entre algunos de los datos, agradecieron a senadores, a diputados, concretamente Marcos Peña, el jefe de gabinete, por el apoyo brindado a las reformas en el Congreso. Y además agregaron que, bueno, esto por parte del titular del Banco Central de la República Argentina, que necesita que el Ejecutivo no le pida dinero. Estamos alejándonos ya definitivamente de la zona de crisis, lo cual no quita, como también lo hemos planteado, que todavía hay muchos desafíos que tenemos que seguir haciendo, porque la vulnerabilidad de nuestra economía se marca en ese déficit fiscal que implica que estamos gastando más de lo que tenemos y ese gradualismo